Ya, ahora estamos viendo entonces el coeficiente de correlación R de Pearson. Decíamos que el R de Pearson es un índice que varía entre -1 y 1. Cuando el valor es extremo, cuando es -1 o 1, la correlación es directamente proporcional, es decir, en la medida que aumenta en una unidad, una variable aumenta la otra, y cuando se acerca al -1, cuando es negativo, la correlación es inversa. En la medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Si el índice es 0, quiere decir que no existe correlación. SPSS entonces tiene la posibilidad de, a través de la ventana analizar, establecer una correlación bivariada entre dos variables. Acá, por ejemplo, en esta base de datos, que es la base de datos mundo, nosotros podríamos determinar la correlación entre alfabetismo y el número promedio de hijos nacidos vivos. Acá en esta ventana entonces tengo la posibilidad de seleccionar el Pearson que viene por defecto, el tau de Kendall o el Spearman. Vamos a dejarlo solamente con Pearson y vamos a decirle aceptar. Inmediatamente aparece esta tabla en la cual nos muestra cuál es el valor del R de Pearson cuando es alfabetización con alfabetización, es decir, sobre ese misma es lógico que sea 1, pero en este caso me dice que alfabetismo o alfabetización con número de hijos, la correlación es de menos 0,866. Es una correlación muy alta, se acerca a 1, pero es negativa, es decir, es inversa. A medida que aumenta la alfabetización, me está diciendo que disminuye el número de hijos. La pregunta ahora es, ¿eso es evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis de independencia entre las dos variables? Para eso entonces utilizamos este valor que está acá, que es 0, que es el valor de la significancia, para nosotros también la P. Decíamos que ese valor de P tiene que ser menor al valor de alfa, ¿cierto? Al riesgo que queremos asumir en esta investigación. Estos sistemas por lo general trabajan con 0,05 por defecto, uno lo puede cambiar también, y en este caso me está diciendo que el P, la significación, es menor de 0 y es menor que alfa, que por defecto venía en 0,05. Al ser menor, como habíamos visto, tenemos la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, la hipótesis de independencia, y aceptamos la alternativa y estamos diciendo que efectivamente existe correlación entre alfabetización y número de hijos y que esa correlación es significativa pero inversa. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a irnos a ver la ecuación de regresión. Para eso, SPSS tiene una herramienta en gráficos, cuadros de diálogos antiguos, y nos vamos a dispersión. Vamos a escoger dispersión simple. Le vamos a decir definir y vamos a establecer cuál es la variable que va en el eje X de este gráfico de dispersión. Vamos a continuar con el ejemplo de alfabetización. Eso está acá y esa va a ser la variable que vamos a dejar en el eje X. Y el número promedio de hijos lo vamos a dejar en el eje Y. Vamos a decirle aceptar y vamos a obtener la nube de puntos. A simple vista, uno puede notar lo que el R de Pearson ya nos informó, que en la medida que aumentaba la alfabetización, disminuía el número de hijos. Podemos notar también en el gráfico cómo los países con menos alfabetización
tienen en promedio entre 6 y 8 hijos, y cómo los países que tienen 100% de alfabetización, ¿cierto? Tienen aproximadamente 2 hijos. Por supuesto, hay algunos países que tienen más cantidad de hijos, ¿ya? Pero se ve claramente cómo va disminuyendo y que seguramente una ecuación de una recta podría pasar por entre medio de todos los puntos. El SPSS nos da la posibilidad de determinar automáticamente cuál es la ecuación y nos va a mostrar gráficamente la línea que interpola los puntos. ¿Cómo se hace esto? Hago doble clic en el gráfico y se abre una ventana que es la que ustedes están viendo acá. Inmediatamente hay un botón acá que dice añadir línea de ajuste total. Pincha en ese botón, aparece otra ventana. Inmediatamente, si ustedes se fijan, aparece la línea recta y aparece la ecuación. Ahí está la ecuación de la línea. Yo al mismo tiempo podría cambiar la línea, aplicar otra. Ahí está. ¿Te fijas? Esa es la cuadrática. Fíjate que la cuadrática es la parábola. ¿Ya? Nuevamente puedo aplicar la lineal. Ahí está la ecuación de una recta. Pero aquí hay un valor que, como nos decía María Purísima, en uno de los videos que ustedes estudiaron, aparece el R cuadrado. El R cuadrado es el R de Pearson cuadrado. Es un valor que se transforma en un valor positivo entre 0 y 1 y al cual le llamamos la bondad de ajuste. ¿Qué tanto se ajustan los puntos a esta ecuación que nosotros acabamos de encontrar? En el caso de esta ecuación de la línea recta, arriba el R cuadrado es 0,75. Lo podemos multiplicar por 100 y lo que nos está diciendo es que el 75% de los datos se ajustan a esta línea. Yo podría entonces empezar a jugar con el cuadrático. Le digo aplicar y fíjate que cambió el R cuadrado, ahora es 0,78. Es decir, esta ecuación se ajusta mejor que la ecuación de la línea recta. Podríamos probar con otra, por ejemplo con la cúbica, aplicar 0,781, me parece que era lo mismo que la cuadrática. No, la cúbica es mejor, ¿cierto? Porque es 0,781 y la cuadrada era 0,78. No sé, esta otra, a ver. Esta no te da el R cuadrado. Es demasiado pillería. Ahí está. Entonces nos podemos quedar con esta, ¿cierto? Y esta es la ecuación, entonces, que rige el comportamiento de este fenómeno, que es la alfabetización versus el promedio de hijos. Nosotros, a través de un estudio empírico, ¿cierto? Que es el haber obtenido esta muestra, donde sabíamos de cada país cuál era el número de hijos de acuerdo a la alfabetización que tenían, llegamos a obtener esta ecuación, la que nos va a permitir saber cuál va a ser el número de hijos en el futuro para cualquier grado de alfabetización. ¿Ya? Esa es la gracia de esta ecuación. Esta es la forma de hacerlo en forma manual con el SPSS.